Bueno, en este video vamos a desarrollar un ejemplo de regresión lineal múltiple, que es un análisis de probabilidad en el que tratamos de identificar más de una causa que origine pues un pronóstico, ¿verdad? Entonces vamos a ver la lectura del problema. Pronóstico de ventas de OmniPower. Ejemplo de regresión lineal múltiple. Se analiza una gran empresa de productos alimenticios. OmniFoods prepara la introducción en todo el país de un producto, una barra energética llamada OmniPower. Originalmente fue comercializada entre atletas, pero, ahora las barras energéticas son de gran aceptación entre universitarios, profesionistas y otras personas que nunca tienen tiempo para un desayuno tradicional. Antes de poner a la venta la barra en todo el país, usted debe determinar el efecto que tendrán el precio y las promociones sobre las ventas de OmniPower. Para ello, planea utilizar una muestra constituida por 34 tiendas de una cadena de supermercados, con la finalidad de realizar un estudio de las ventas de OmniPower en una prueba de mercado. Todas tienen aproximadamente el mismo volumen mensual de ventas. Aquí se consideran dos variables independientes: el precio de una barra de OmniPower medido en centavos, X1, y el presupuesto mensual para gastos de promoción en tienda, medido en dólares, X2. La variable dependiente y es el número de barras de OmniPower vendidas en un mes. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es capturar los datos de las 34 muestras, que son las 34 tiendas, en donde vamos a encontrar pues las variables, digámoslo de forma algebraica, la variable dependiente ventas y cómo esta reacciona debido a dos variables independientes, que es el precio de cada una de las barras o el precio por unidad en centavos y la promoción o el gasto que se hizo de promoción para ese producto. Bueno, aquí pueden ustedes pausar el video un momento para que puedan capturar los datos del problema y los ingresen en el Excel. Y bueno, aquí vamos a iniciar con el análisis de probabilidad. El análisis de probabilidad que vamos a hacer pues es un modelo de regresión o de predicción de regresión lineal múltiple, en el cual pues vamos a ver cómo es la ecuación. La ecuación para la regresión lineal pues es la siguiente. Ahí tenemos una variable dependiente y, su índice y, porque van a ser 34 valores, porque son 34 muestras. Tenemos los tres coeficientes de regresión múltiple y las dos variables independientes o explicativas que van a hacer cambiar el valor de la variable dependiente o la del pronóstico, vaya. Y para poder calcular esa ecuación pues necesitamos tener tres ecuaciones que nos ayuden a obtener los coeficientes de regresión: B sub índice 0, B sub índice 1 y B sub índice 2. Entonces para nosotros diseñar o realizar el modelo pues tenemos que encontrar primero las dos variables, los dos coeficientes de regresión B0 y B1 y B2, para obtener al final B0 y después aplicarlos en la ecuación. El paso 1 va a ser obtener la media aritmética de las variables explicativas, que son las variables independientes X1 y X2, y también obtener la media aritmética de la variable dependiente o variable predictoria o a predecir, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de buscarla. Como es una media aritmética, podemos utilizar la función promedio y seleccionar todos los datos de muestra de ventas y calcular el promedio, ¿verdad? Y trasladar esa fórmula pues a las siguientes dos variables independientes. De esa manera nosotros hicimos uno de los primeros pasos, que es calcular la media aritmética del promedio de cada una de las variables. Recordemos que la variable X1 según el problema está dado en centavos. Aquí no lo hice. Es el precio de venta de cada barra medida en centavos. Van a ser en centavos de dólar, ¿no? Y después el costo invertido en el gasto, invertido en la promoción, que está medido en dólares. Ahora el paso 2 nos dice que debemos de obtener la sumatoria de las variables. ¿De cuáles variables? Pues primeramente de las variables explicativa y predictoria, X1, X2 explicativas, predictoria Y. Y ahí hacemos pues la sumatoria primeramente, ¿no? Vamos a hacer la suma de Y. Eso nos da la suma. Y vamos a hacer la sumatoria arrastrando la fórmula, ¿verdad? De X1 y de X2. Y ahí tenemos las sumatorias de esas variables iniciales.
Ahora el siguiente elemento a calcular, de acuerdo a las fórmulas de los coeficientes de regresión, es la sumatoria de la variable x1 elevada al cuadrado. Entonces lo que va a estar elevado al cuadrado es cada uno de los elementos que componen la variable x1, que son 34, porque son 34 muestras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar el valor de x1 y lo vamos a elevar al cuadrado, y de esa manera lo arrastramos hacia abajo para replicar esas 34 muestras la misma fórmula, y ahí lo tenemos. De esa manera nosotros ya tenemos las 34 muestras y al final vamos a hacer la sumatoria de ellas, porque eso es lo que nos pide en ese cuadrito negro, ¿no? Que hagamos la sumatoria de cada una de las variables de x1 elevadas al cuadrado. Entonces aplicamos la suma. Y ya pues ahí tenemos la suma de ese elemento. Ahora vamos a aplicar lo mismo, pero para la siguiente variable, que es el gasto en promoción. Entonces vamos a tomar igual la fórmula, tomando la celda donde inicia la promoción, la elevamos al cuadrado y únicamente arrastramos la fórmula, que solo fue elevar al cuadrado. Ahora solo vamos a hacer de nuevo la sumatoria. Podemos arrastrar la fórmula lateral porque era la sumatoria, ¿no? Que la traemos desde las variables explicativas y predictorias. Después pues sigue a hacer la siguiente sumatoria. Vamos a multiplicar la variable x1 por la variable y lo vamos a poner en ese espacio. Bueno, y para hacer esta sumatoria pues vamos a tomar el valor de x1 y el valor de y los vamos a multiplicar y arrastramos la fórmula, ¿no?, hacia abajo. De esa manera ya nada más la otra fórmula de la sumatoria la arrastramos a la izquierda y vamos a tener esa sumatoria de multiplicar la variable x1 por y. La variable x1 está en centavos de dólar y la variable y pues son las unidades vendidas de las barras. Ahí nos dice pues, en centavos, ¿verdad? Y y sería el total de barras vendidas. Entonces de esa manera tendremos ese elemento que va a formar parte de las sumatorias de regresión. Y vamos a hacer lo mismo para la variable x2 y la vamos a multiplicar por y. Entonces esa variable, nada más le ponemos en la fórmula, es igual a x2 por y ya una vez que hicimos la multiplicación arrastramos. Y finalmente hacemos la sumatoria, ¿no? Entonces ahí tenemos la sumatoria de ese otro elemento que va a formar parte de la fórmula del coeficiente de regresión o coeficientes de regresión. Ahí está pues la relación sería entre dólares y unidades, porque x2 está en dólares y y está en unidades de barras vendidas. Y aquí finalmente, bueno, no finalmente, porque siguen más pasos, vamos a hacer la multiplicación de la variable x1 por la variable x2 y luego realizar la sumatoria de las mismas. La sumatoria de la misma, perdón. Bueno, aquí nada más dándole un poquito de formato para que se vea más entendible todo. Y bueno, para la siguiente columna pues vamos a multiplicar x1 por x2 y para cada una de las celdas o de las 34 muestras. Y finalmente vamos a hacer la sumatoria de ellas. Aquí otra vez nada más para poner un título a cada columna, pues vamos a darle un poquito de formato. Y aquí pues ya aplicamos la fórmula, vamos a multiplicar x1 por x2. Y ya, hacemos la multiplicación y desplegamos la fórmula. La relación pues va a ser entre centavos y dólares. Lo vamos a dejar expresado de esa manera porque pues nada más son variables numéricas, no estamos metiéndonos en magnitud de las unidades, ¿verdad? Porque sabemos que centavos pues son una centésima parte de un dólar, pero en este caso no los vamos a tener en consideración. Simplemente los vamos a tomar como variables numéricas y vamos a hacer otra vez la sumatoria de la multiplicación de esas dos variables independientes, ¿no? Y su relación pues son la de centavos y dólares. Pero les repito, no hay que hacer conversión. Vamos a tomar las variables así como unidades numéricas, no como la relación que existe entre las cantidades de las mismas.
que son centavos y dólar. Y bueno, y aquí hicimos esas sumatorias de esas operaciones, pues vamos a obtener algo que se denomina sumas de regresión. Esas sumas de regresión van a estar indicadas, las puse ahí yo en color rojo para que las podamos relacionar con las ecuaciones que vimos ahorita o fórmulas de los coeficientes de regresión. Y ahí nos dice que multipliquemos la sumatoria de x cuadrada subíndice 1 o la sumatoria total que fue de la variable independiente 1 y le restemos la media de la sumatoria de x1 y luego elevada al cuadrado dividida entre el número de muestras, que son 34. Vamos a tomar ese x cuadrada subíndice 1, que es ese dato, y le vamos a restar, abrimos paréntesis, esa sumatoria, pero esa sumatoria la vamos a elevar al cuadrado y la vamos a dividir entre el número de muestras. Es una especie de cálculo de media aritmética, ¿no? Pero en función a la... sin elevarlos al cuadrado antes, ¿no? Sino que el total es el que le vamos al cuadrado. Si se fijan, aquí yo hago otra forma de representar la fórmula con la misma sumatoria si las dos fueran iguales y no, pues no da el mismo resultado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que, de nuevo, hay que tomar la sumatoria de cada una de las variables que se elevó al cuadrado y luego restarle la sumatoria de la variable independiente 1, elevarla al cuadrado y dividirla entre 34, así como se ve en el video. Vamos a hacer lo mismo para la segunda variable independiente x2, que se supone que debería estar ahí. Ahí está. Ahí está el cuadrito que faltaba. Y vamos a hacerlo, ¿no? Le vamos a tomar ese valor de 6 millones y luego le vamos a poner un menos, abrimos paréntesis y tomamos el de la segunda variable, la sumatoria, ¿verdad? Esa. Cerramos paréntesis, o si no, no hay que cerrar, nada más elevamos al cuadrado y dividimos entre 34 y ya nos da el valor. ¿Sale? Entonces seguiríamos con el tercer punto. Dice que sería la sumatoria de x1 por y, sería ese valor. Y luego restarle la sumatoria de x1 por y. Pero esas yo les puse zoom para diferenciarlas de las que están en cuadritos negros, con las sumas de las variables iniciales que hicimos, ¿no? Y ahí hacemos la multiplicación y esa multiplicación la vamos a dividir por el número de muestras, que son 34, y nos pasamos al siguiente punto, que sería x2 por y. Esa operación ya la tenemos ahí, sería esa. Le restamos, abrimos paréntesis y tomamos la sumatoria de x2 y la multiplicamos por la sumatoria de y1. Sería esa por la de y. Esa es x2 y la tomamos la de y, que sería esa. Entonces ahí cerramos paréntesis y dividimos entre 34 muestras. Ya vamos en la última. Y en la última pues tomamos ese valor que ya fue calculado y le restamos, abrimos paréntesis y tomamos la sumatoria de x1 y la multiplicamos por la sumatoria de x2 y ese resultado de multiplicación lo dividimos entre 34 y ya tenemos todos los operandos que tiene la fórmula de coeficiente de regresión. Y bueno, y ahora sí, ya que tenemos todos esos elementos que puse en color rojito, que son sumatorias, vamos a obtener los coeficientes de regresión. Vamos a empezar con B1 y después con B2, porque B0 depende del resultado de B1 y B2, ¿no? Vamos a iniciar con B1. Y para B1 pues vamos a tomar ese que está en rojito, que dice sumatoria de x cuadrada subíndice 2. En este caso es nuestro segundo dato ahí en la columna I. Ese que está ahí. Lo tomamos y luego lo vamos a multiplicar por x1 por y, que sería el tercer dato que tenemos ahí en las columnas. Menos, y luego abrimos un paréntesis ahí para hacer la siguiente operación. Aquí yo estoy poniendo menos paréntesis, pero pues la operación de multiplicación y resta se está respetando, ¿no? Tomamos ese dato y luego lo multiplicamos por el siguiente, que es x2 por y, que sería la columna 1, 2, 3, la 4, ¿no? Y luego ya todo eso entre paréntesis, que serían los corchetes de la fórmula. Y luego ponemos el entre y vamos a dividir entre x1 al cuadrado
y x2 al cuadrado, ¿no? O sumatoria x1 al cuadrado y sumatoria x2 al cuadrado. Vamos a hacer esa operación de multiplicación. Sería el primero por el segundo de esa columna I que tenemos, ¿no? Ahí está. Cerramos paréntesis, le ponemos el menos y ponemos ahora el último que corresponde a la fórmula, ¿no? Que es x1 por x2, sumatoria x1 por x2, y lo elevamos al cuadrado según la fórmula. Cerramos paréntesis y obtenemos el primer coeficiente de regresión, que es menos 53, que en clase dijimos que era el resultado, ¿no? De B1, el resultado que se supone que debería ser el correcto. Ahora vamos a hacerlo con el B2. Para B2 pues hay que seguir solo la fórmula. Ahí nos dice sumatoria de x1 al cuadrado, que es digamos que la primera de la columnita que tenemos ahí de resultados de las sumatorias de regresión. Y después lo multiplicamos por x2 por y, que es la cuarta, y luego le ponemos el menos, y luego multiplicamos x1 por x2, que es el último dato de la columna. Y ese lo vamos a multiplicar a su vez por x1 por y, que es el tercero que tenemos ahí. Y dividimos. Hay que ver que los paréntesis sean los adecuados para obtener el resultado. Y hacemos lo siguiente, ¿no? Que sería x1 al cuadrado, que es el primer dato. Lo multiplicamos por el segundo dato de esa columnita que tenemos de resultados. Y le restamos el último y lo elevamos al cuadrado. Y el valor del coeficiente de regresión B2 es de 3.61, ¿no? Ya finalmente pues aplicamos la fórmula de B0, porque B0 ya tenemos los B1 y B2, ¿no? Si se fijan ahí pide y testada, se refiere a la media aritmética de la variable y, menos, y luego vamos a ponerlo entre paréntesis nada más por si las dudas, el valor de la media de x1 lo vamos a multiplicar por el coeficiente de regresión B1, así como se ve en la fórmula, y luego le ponemos un menos, abrimos paréntesis, tomamos B2 y lo vamos a multiplicar por x testada 2, que es la media aritmética de la variable independiente 2, esa media, y cerramos paréntesis, ¿no? Y así está calculado el último coeficiente de regresión, que son 5837. Entonces ahí tenemos los resultados del problema, nos salieron bastante cercanos, ¿no? Y ya una vez que tenemos los tres valores de coeficientes de regresión, pues ya podemos ir a la fórmula original que trata de definir el pronóstico, ¿no? ¿Y cuál es el impacto? Vamos a tratar de, con esa fórmula, definir el impacto que tiene la venta de barras en función a las dos variables independientes, que fueron el precio de la barra, si es más barata, a ver si se vende más, o si es más cara, y también el gasto en promoción que se hizo, si se hizo más gasto o si se hizo menor gasto. Vamos a ver cómo reacciona el pronóstico, ¿no? En función de esas dos variables independientes, y cómo sería esa línea de regresión, que en este caso pues sería una línea en un espacio en 3 dimensiones, si queríamos representarla gráficamente. Ahí ya para representar ese gráfico pues tenemos que hacer uso de Minitab, porque aquí en Excel se pone más complejo, ¿no? Entonces vamos a escribir la fórmula. Si se fijan la formulita, ahí lo que estamos haciendo es poner el B subíndice 0, lo enclavamos porque van a ser 34 muestras, y su índice ahí significa pues que tenemos los 34 datos, y lo vamos a multiplicar por AB1 por X1i. X1i pues ese sí va cambiando, tenemos 34 muestras, y también para X2i se quedan enclavados. Si se fijaron en esa parte, B1 y B2 se quedan enclavados, y B0 también. Y hay que arrastrar la fórmula hasta 34 muestras, ¿no? Entonces nosotros empezamos ahí en la muestra, en la columna J, renglón 89. Entonces son agregarle 34 a ese 89. Son 123. En la columna 123 o 122, pero en el renglón es donde vamos a acabar de arrastrar la fórmula. Era en la 122, ahí quitamos ese. Y esa columna pues refleja cómo es que reacciona el pronóstico en función a los cambios de las variables x1 y x2, ¿verdad?
Ya lo que nos queda es analizar nada más esos valores. Se supone que esos valores de Y son unidades de barras vendidas, ¿verdad? Ahí vamos a enumerar las 34 muestras. No se dejó arrastrar de esa manera. Vamos a ponerlos a mano. Y aquí pues nada más para los resultados pues hay que tratar de comprender y razonar las relaciones de las variables, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en ventas, tenemos la variabilidad de ventas, pero se mantienen, por ejemplo, estables precio, y el que cambia es la promoción. Por ejemplo, en los datos de la muestra en la tienda 4 y 5 tenemos la misma venta, pero se aumentó la promoción de 200 a 400, se gastó más, ¿verdad? Se supone que si se gasta más y la tendencia es hacia arriba, o sea, vender más barras, pues deberemos de tener un número mayor, y ahí se alcanzó a ver que sí se tenía un número mayor. Ahora vamos a ver para las muestras 16 y 17. Ahí se mantiene el precio de la barra en 79 centavos y se aumenta el gasto en promoción, y pues ahí se ve que sí hay más barras vendidas, ¿no? Si las comparamos así directamente, pues serían 722 barras más vendidas, cuando aumentamos 200 más el gasto en promoción. Ya nada más sería cuestión de que nosotros analicemos si es viable o no y hacer un análisis más profundo. Aquí estamos haciendo una comparativa simple, ¿no? entre muestras en donde se mantiene el precio o el precio, sí, perdón, fijado en cada barra, y el gasto invertido en la promoción de la venta de las barras. Entonces ahí vemos nosotros esa conclusión muy leve. Ahí tenemos otras dos muestras y se ve un incremento de ventas de barras de 722 también. Entonces ahí se ve pues la linealidad que va a tener el modelo de regresión múltiple. Y pues hasta aquí vamos a dejar el ejemplo y vamos a tratar de analizar más conclusiones de manera independiente, a ver qué más podemos identificar ya cuando tengamos hecho el ejercicio.